Muy buenos días, amados hermanos en el Señor, igual a mis queridos oyentes en esta mañana. El mensaje de hoy tiene por título Asegurando nuestra elección. Ustedes recordarán, ¿cierto?, que la semana pasada también estuvimos compartiendo el mensaje muchos llamados, pocos escogidos. Y este mensaje del día de hoy es un complemento a aquel mensaje de la semana pasada. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, 3 al 10. 2 de Pedro 1, 3 al 10. Ahí, nuestra hermana nos va a leer ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Decíamos, hermanos, que muchos llamados, pocos escogidos. ¿Y por qué pocos escogidos? Decíamos la semana pasada. Porque hay un costo en el discipulado, amados hermanos, un costo. El mismo Señor Jesús, ¿cierto?, le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese es un costo que tiene que pagar el discípulo para caminar por la puerta estrecha. Ahora, en este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1 del 3 al 10, nos va mostrando que Dios nos ha entregado y nos ha heredado grandes promesas. Nuestra vida en Cristo trae consigo grandes tesoros y riquezas, inimaginables para nosotros. Sin embargo, hay muchos que lo ignoran o lo pierden a lo largo de su vida. La Biblia, amados hermanos, nos enseña que somos herederos de una gran fortuna. En el pasaje vamos a ir viendo lo siguiente. Dice en 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Nuestra riqueza consiste en llevar una vida lejos de la maldición del pecado. Esa es nuestra riqueza. Tener una vida lejos del pecado, de la maldición que significa ser pecador, estar presos del pecado. Y así podremos tener un gran provecho personal. Luego en la 2 de Pedro también 1:3 nos dice: nuestro tesoro es haber conocido al verdadero Dios. Qué hermoso, hermano. Porque antes conocíamos al otro Dios, que es con minúscula, pero ahora hemos conocido al verdadero Dios, el que es con mayúscula. Es nuestro Señor Jesús, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué maravilloso y qué hermoso, hermano, esa riqueza y ese tesoro.
hemos conocido al verdadero Dios, al Dios que salva, al Dios que nos da vida eterna. ¿Y cuál es nuestra herencia? Ahí en 2 de Pedro 1:4a nos dice cuál es nuestra herencia, que consiste en grandes promesas que son verdaderas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra. Son muchas las promesas que tenemos. Prosperidad, protección, sanidad, consuelo, compañía de nuestro Señor siempre, éxito en la vida espiritual y respaldo de nuestras vidas y otras cosas más que podríamos comentar. Y finalmente, tenemos un regalo, pues, hermano. ¿Y cuál es nuestro regalo? Es la nueva naturaleza que tenemos, que Él, el Señor, nos ha otorgado. Por eso dice en 2 de Pedro 1:4b, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Antes vivíamos en los pecados propios de nuestra concupiscencia, pero ahora nos hemos apartado de esa corrupción, de esa vida anterior que teníamos, que estábamos lejos de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos sin tiniebla, pero hoy andamos en luz. Hoy tenemos una riqueza, tenemos un tesoro, tenemos herencia y tenemos un regalo. 4 grandes cosas hemos podido encontrar ahí. Pero sin embargo, muchas veces podríamos vivir lejos de estas grandísimas promesas por causa de ¿qué? Del pecado en nuestras vidas. Por ello, Pedro nos dice en el 2 de Pedro 1:4c, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, el mundo es tentador. Las candilejas del mundo, las luces, nos atraen. Y por eso tenemos que ser muy fuertes y en el poder del Señor para poder vencer también al mundo, así como al enemigo. ¿Cómo entonces logramos escapar de la corrupción del mundo y no ceder a los deseos de nuestra propia naturaleza pecaminosa? Pedro nos entrega una clave que las vamos a ver a continuación. Dice 2 de Pedro 1:5a, vosotros también, poniendo toda diligencia, entonces estar en la fe, eso involucra diligencia, esfuerzo para agregar a nuestra fe estas cosas. ¿Y quién tiene que esforzarse? Muy simple, nosotros. Sí, con la ayuda del Señor que va a trabajar junto con nosotros para que seamos diligentes, estemos siempre preparados para poder defendernos de las acechanzas del enemigo y lo que el mundo quiere atraernos. Por eso ahí ¿se acuerdan en Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Pero qué pide el Señor? ¿Qué le dice a Josué? Esfuérzate, sé valiente, sé diligente, sé un hombre que confía en el poder de Dios. La Biblia, amados hermanos, queridos oyentes, nos exhorta a ser dinámicos en la vida cristiana. De lo contrario, la vieja naturaleza nos va a arrastrar al pecado y perderemos lo que Dios nos ha dado muchas veces. Por esta razón, estos pasajes nos indican algunos pasos a seguir. ¿Qué nos indica? Veamos aquí, a contar, ¿cierto?, del versículo 5 en adelante. Vosotros también añadir a vuestra fe virtud. Nuestra vida en Cristo comienza con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. El medio esencial del cristiano es la Biblia. Y ella nos dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos a Dios, pero estamos convencidos que Él existe y que es Salvador de nuestras vidas. Entonces es necesario que a la fe que ya tenemos le entreguemos virtud. Y ahí podemos relacionarlo especialmente con David, porque la fe es el efecto de la fe en acción. Esa es la virtud, el efecto de la fe en acción. ¿Recuerdan a David? Muy bien, ahí en Samuel, 1 Samuel 17:40 dice, y luego David de probarse el traje de guerrero, dijo, no me queda bien, porque yo nunca he sido un soldado. Por tanto, él tomó sus vestiduras normales, con el cual siempre había estado pastoreando sus ovejas en ese tiempo. ¿Y qué hizo David? Tomó su cayado. Todos saben lo que es un cayado, ¿cierto? Su vara y cayado, como dice en el Salmo 23. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y su mano en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Él iba con esa confianza, hermano, para enfrentar a este Goliat, a este gigante. ¿Cuál es la confianza suya cuando enfrenta a su gigante que los están atacando? Cuando enfrenta al gigante del problema económico, de trabajo, de salud, de familia. ¿Cómo enfrenta, con qué enfrenta usted a ese gigante que lo está agobiando? ¿Es con la fe, con la valentía de David? ¿A la fe le puso virtud o no le ha puesto virtud? Fíjense que en Proverbio 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Yo puedo tener mucha fuerza en mi brazo, en mi carne, muchas buenas intenciones, y me puedo preparar para la batalla eventual espiritual que tengo, pero Dios es el que da el triunfo. Dependemos de Dios en todo, no en la fuerza de la carne, sino en la voluntad de Dios. Y puedo agregar aún más, porque en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, que dice, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Dios nos ha provisto de la armadura, la palabra, la oración, el yelmo, el calzado, así sucesivamente. Lo único que tenemos que hacer es no depender de nuestras fuerzas humanas, sino depender de las herramientas y armaduras que Dios nos ha dado para ser vencedores al término del día. Así que, amados hermanos, amados oyentes, virtud es un muy buen hábito que nos capacita para actuar de acuerdo con una razón recta. El mal hábito es el vicio, y ese vicio tenemos que arraigarnos de la vida. El creyente
en el fondo tiene que ser una persona virtuosa. De ahí viene virtud virtuosa. ¿Se acuerdan de la mujer virtuosa de Ruth? Una mujer con virtud, que la fe la tenía en acción y ella lo demostró. El creyente tiene que ser una persona virtuosa. Y para eso, ¿qué tiene que desarrollar? Hábitos que vayan contribuyendo a su crecimiento espiritual día tras día. Entre otras cosas, leer la Biblia. Leer una buena literatura cristiana que sea útil para el crecimiento personal. Orar constantemente, congregarse con fidelidad y estar ocupados en las obras, ¿cierto?, del Señor. Haciendo estas cosas, hermanos, nuestra vida estará ocupada. Así no daremos nunca lugar a los pensamientos y acciones pecaminosas que nos pueden invadir. Dice luego, a la virtud hay que añadir conocimiento, ¿cierto? A eso tenemos que añadir. Nuestros hábitos hay que agregarle el conocimiento de la palabra de Dios y todo lo que nos ayude a edificarnos y ser cada día mejores. Podríamos agregar aquí al famoso Salomón, el hombre más sabio, porque Dios le dio la sabiduría. Ahí dice en 1 Reyes 3:3, más Salomón amó al inicio de su vida, amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ese fue al comienzo lo que primeramente pudo hacer Salomón. Pero dice en Reyes 3:3, más Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y en el 3:6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y en el 7 le dijo, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice en el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hasta ahí, maravilloso, hermano. Mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y eso siempre debería estar de nuestro lado. Pero, ¿qué pasó? En el camino de Salomón, dicen 1 Reyes 11:3, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y en el 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Por tanto, amados hermanos, queridos oyentes, no basta con el conocimiento bíblico solamente. Ese conocimiento hay que practicarlo. No solamente ser hacedores del conocimiento que recibimos, sino oidores, sino hacedores del mismo. Tenemos que ponerlo por práctica en nuestra vida. Por eso, en los consejos, hermanos, Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nos creemos muy firmes, hermanos. No, si estamos firmes en el Señor.
Yo camino perfecto en el Señor. Estoy haciendo lo que el Señor dice. Cuidado, hermano, cuidado. A veces creemos estar firmes, pero no lo estamos. No lo estamos muchas veces. Nos hemos a veces debilitado y quizás hasta estemos tomando un camino hasta equivocado en un momento dado. Por eso Pablo también en Filipenses, a la iglesia de Filipenses en 4:8 le dice, por lo demás, hermano, el consejo que él da, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, virtud nuevamente, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. En eso pensar. Si hay algo de virtud alguna, algo digno de alabar a Dios, para grandeza de su honor, en esto entonces pensemos. Acuérdense que del pensamiento nace el pecado y luego se hace efectivo. Así que nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar siempre influenciada las 24 horas del día por el mensaje del Evangelio de Cristo. Más adelante, siguiendo el proceso, dice, al conocimiento, ¿qué le debemos agregar? Dominio propio. De nada sirve el conocimiento si no tenemos dominio propio para mantener en control nuestros deseos y sentimientos bajo el perfecto control de Dios. Aunque el cristiano conozca que algunas acciones son pecado, si no tiene dominio propio, puede caer en ella. El dominio propio era una palabra que usaban mucho los griegos y significaba el dominio, ¿cierto?, propio y gobierno propio del deseo sexual. Uno de los grandes dominios propios, como el temperamento, los pensamientos, es el dominio del cuerpo, porque uno de los grandes pecados del hombre está en el sexo, constantemente. Por tanto, hay que tener dominio propio para alejarnos de esas tentaciones que nos están invadiendo. Luego dice que al dominio propio le agreguemos ¿qué? Paciencia. Una paciencia como la de Job. Es importante, hermanos, que en las pruebas perseveremos, tengamos paciencia, porque siempre vamos a tener pruebas, ya hemos hablado otras veces en la vida cristiana. Es decir, debemos tolerar las pruebas en nuestra vida. En el Evangelio las grandes victorias no se dan de una noche a la mañana, ni en un momento u otro, sino antes viene ¿qué? El sufrir. Vamos a sufrir, hermano, y vamos a tener que esperar en ese sufrimiento, tal como lo tuvo Job. Como lo hicieron en medio de pruebas, que alcanzaron grandes victorias, hombres decíamos como Job, como Jacob, como José, como Ruth, entre otros. Por eso en Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Y en Santiago 1:20 el apóstol nos dice, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que tener mucha paciencia en nuestra vida. Luego dice, a la paciencia, ¿qué debemos entregarle? Piedad, que se puede traducir como devoción a Dios. El mejor ejemplo, Daniel, de esta piedad. Es importante que llevemos una vida llena de espíritu y de adoración a Dios. La adoración no solo consiste en cantar himnos a Dios, sino más bien en un estilo de vida que glorifica el nombre de Dios, que glorifica frente al impío, el incrédulo, que glorificamos a Dios. Fíjense ustedes que Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y más adelante en Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias a Dios delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Él no quiso contaminarse porque iba a tener que doblar rodilla ante un Dios falso, ante la imagen del rey que se había colocado. Nuestras acciones en la iglesia, el trabajo, en la familia, en lo personal, deben ser un acto de adoración a Dios. En todas nuestras acciones, hermanos, estemos en la iglesia, estemos en el trabajo, sea en nuestra familia o en lo personal, siempre lo que hagamos debe dar gloria, debe ser un acto de gloria, de honra para Dios. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos aconseja ahí en Romanos 12:1. Ahora a la piedad debemos agregar afecto personal. Ahí es una gran relación. El mejor ejemplo es la relación del amor fraternal entre David y Jonathan. El amor entre hermanos es otra cualidad que debe abundar en nuestra vida. El amor al hermano, especialmente al hermano creyente. Dice en Samuel 18, 1-3, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, está hablando de David, el alma de Jonathan quedó ligada a la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre, e hicieron pacto, Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. No es la interpretación que a veces se le da, lo amaba como a sí mismo, era el amor fraternal, el verdadero amor. Por eso en Proverbio 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué mejor que un amor fraternal y un amigo sincero, honesto, que te va a decir las cosas en tu cara? Hermano, necesitas cambiar. Hermano, necesitas corregir. Hermano, la palabra dice esto y tú no lo estás haciendo. ¿Qué mejor que ese hermano en la fe, ese amor fraternal de entre hermanos, que te diga, hierro con hierro se agusan? Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y en 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque nosotros tenemos convicción de lo que no vemos. Y si no vemos a Dios, y si no amamos al hermano que vemos constantemente, ¿cómo vamos a amar a Dios si ni siquiera le vemos? Así que es nuestra responsabilidad contribuir con la unidad entre los hermanos de la iglesia, a través del vínculo perfecto de la paz. Es parte de nuestra misión. Y finalmente, al afecto fraternal, ¿qué le vamos a agregar? El amor de Juan. El amor es el cumplimiento de toda la ley, y este está basado en un acto de voluntad de amar a nuestros enemigos. Jesús le respondió en Marcos 12, 29-31. Jesús respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que este. Acuérdense que Juan, cuando conoció a Jesús, era hijo del trueno. Y mire cómo cambió estando con Jesús. Acuérdense que Juan se recostó sobre el cuerpo de Jesús, puso su oído en los latidos del corazón de Dios mismo. Él escuchaba el latido de Dios mismo, el corazón de Dios. Ese fue Juan. Y de ser hijo del trueno, cambió y era amor. El mejor ejemplo del amor de Dios lo encontramos en el apóstol Juan. En general en el mundo las personas por lo general se aman, ¿cierto? Unas con otras, sobre todo si nos ayudan, más las amamos todavía. Si nos brindan protección o nos brindan ayuda económica, material, lo que sea, más las amamos. Así es el mundo, ¿no?
generalmente hay puntadas con hilo ahí, ¿cierto? Porque esa persona me hace un favor, bueno, yo la estoy amando, la estoy atrayendo. Pero ¿ese es el amor que Dios quiere de nosotros? No. Ahí en 1 Corintios nos da el mejor ejemplo, 13, 4 al 7. El amor es sufrido, hermano. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor es jactancioso, no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad, que es Cristo. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Ese es el verdadero amor, hermano. No es el amor con hilo, no es el amor por conveniencia, es el amor que no espera nada, no espera nada del otro. Por eso es amar. El amar es entregar. El amor es pedir, pero el amar es entregar. Me entrego. No pido nada, me entrego a Él, tal como Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Y dice más adelante, en 2 de Pedro 8 al 10, porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Es practicar estas cosas, mantenernos ocupados en ellas, con provecho para no perder estas cosas y podamos caer en pecado. Esta es la herencia que Cristo nos ha entregado. Como conclusión, hermano, no es un misterio saber que cosechamos lo que sembramos. Siempre causa efecto. Vamos a cosechar lo que sembramos. El verdadero misterio está en entender por qué seguimos pensando que la cosecha será diferente si seguimos sembrando todos los días lo mismo. No va a cambiar. La cosecha va a ser lo mismo si no cambiamos nuestra siembra. ¿Por qué podemos pensar que el resultado va a ser diferente esta vez si no hemos hecho nada en nuestra vida para que cambie el resultado? Es bueno ser optimista, hermano, y pensar positivamente. El problema viene cuando tus deseos y tus pensamientos no van en la línea con tus acciones que Dios quiere. Dios sabe exactamente de dónde cojeamos. Él conoce perfectamente nuestros pensamientos y cómo actuamos. Por eso nos dejó su palabra, para guiarnos en los pensamientos y en las actuaciones. Nos dejó el mejor instructivo perfecto para poder vivir conforme a su voluntad, que es la Biblia. No lo hizo, hermano, por egoísmo, ni para limitar nuestras experiencias. Al contrario, lo hizo para que vivamos en abundancia y lo busquemos, y busquemos las cosas que realmente tienen valor y poder para una vida cristiana. En los versículos que hemos visto hoy, hermanos, queridos oyentes, se nos ha mostrado cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. El orden de cada virtud es importante. Uno lleva al otro y nos ayuda a escalar en nuestro escalón de la vida. No puedo tener dominio propio si no comienzo teniendo fe. Pensemos, si no estamos convencidos de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor, ¿cómo vamos a querer controlar nuestros deseos y emociones para actuar distinto en nuestra vida? Vamos a estar en conflicto y tal vez vamos a terminar cediendo y actuaremos como en nuestra vida pasada. Y no le vamos a dejar ni dar oportunidad a Dios que nos muestre, ¿cierto?, cómo nos puede cambiar.
Cada uno de estos principios te hará conocer más a Dios y te volverá una persona que puedas dar fruto constantemente en tu vida. Pero la mejor siembra que se puede tener en nuestra vida es leer cada uno de estos pasos que están entrelazados, porque cada uno tiene una razón de ser para nuestra vida. Cada uno nos va a llevar a una mejor comunión con Dios y por consecuencia a una vida plena en abundancia para el Señor. A veces puede resultar más tentador buscar y hacer lo que nuestro propio cuerpo quiere o nuestros propios pensamientos desean, pero no es lo que nos conviene. Si somos honestos, debemos aceptar que cada vez que decidimos por caminar en el Espíritu, por encima de nuestros deseos de cuerpo y carnales, el resultado siempre va a ser de bendición para nosotros. Dios nos ha elegido para vida eterna, queridos hermanos, y para heredar grandes promesas. La Biblia nos muestra cómo ocuparnos en nuestra vida. Recuerden, hermanos, que tenemos 3 etapas del proceso. Primeramente, conocimos y nacimos de nuevo, como dice Juan 1:3, el diálogo, ¿cierto?, de Nicodemo con Jesús. Nacimos de nuevo, pero desde ese momento hasta el momento de la glorificación de nuestro cuerpo, hay un tiempo de santidad en nuestras vidas. Y la santidad que debemos hacer cada día, debemos avanzar y subir un escalón en nuestra propia vida. Y eso es un proceso que sigue desde el momento que conocimos a Dios como Señor y Salvador hasta que venga la glorificación del cuerpo. Así que la santidad nos debe mantener alejados y separados de todo aquello que es impuro e impío, es el pecado. Debemos ser y caminar en perfección como el Señor quiere. Así, hermanos, hoy estamos en santidad. Y como hemos sido elegidos y además apartados para el Señor, hemos sido escogidos, debemos mantener una santidad que honre y glorifique a nuestro Dios. He aquí estos pasos que Pedro nos coloca en este texto para que nosotros podamos estar firmes en el camino que hemos tomado. Oremos al Señor. Señor, alabado sea. Gracias por mostrarme cómo cambiar nuestra vida. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por amarnos y preocuparnos por nosotros. Hoy entendemos que no podemos esperar que los resultados sean distintos si nuestras acciones no son las mismas. Te pedimos que nos sigas trabajando y transformando cada día. Te pido que tus principios invadan nuestro profundo corazón y cambien nuestra mente día tras día para que tengamos una mejor comunión contigo. Permítenos que nuestra vida sea fructífera, Señor. Permítenos que nuestros actos den testimonio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra permanezca en nosotros y en el nombre de Cristo siempre nos vaya conduciendo por el camino de la vida correcta. Amado oyente, si tú has escuchado este mensaje y en lo más profundo de tu corazón has sido tocado y quieres conocer al Señor como Salvador de tu vida, te pido que repitas conmigo esta oración. Dios mío y Señor mío, sé que he andado lejos de tus caminos por mucho tiempo, apartado totalmente de ti, Señor. Pero ahora reconozco que soy un pecador y que nada puedo hacerme para salvarme por mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados, porque nada puedo hacer por mí. Ahora creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado, que Él murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo le abro las puertas de mi corazón
y le recibo como mi Señor y Salvador personal por toda la eternidad. Amén.